A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias. Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en tiempo real en www.telesucesos.net, que es nuestra web, nuestro streaming, y este programa también lo subimos luego a YouTube, luego de su emisión al aire, a Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Isabel Freile, ella es la CEO de Revalúo y nos va a destacar sobre la importancia de la gestión responsable para un impacto ambiental positivo. Pero quiero que nos explique primero, y para poner en contexto, Isabel, qué es Revalúo, que es una consultora especializada en el tema sostenible, en el tema ambiental. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, Diego, gracias por tenerme aquí. David. Pero no se preocupe, siga nomás, estamos ahí de corrido. Por lo general se confunde, pero siga. Gracias, David, por tenerme aquí para hablar de temas tan importantes y tan de actualidad. Para responder a tu pregunta, Revalúo es una empresa que se dedica a medir los impactos positivos de las empresas en temas sociales y ambientales, ¿no? Entonces somos una empresa que diseñamos soluciones específicas para el sector privado, para que puedan ir transitando hacia la sostenibilidad y que puedan ir midiendo sus impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente, y que puedan ir mejorando poco a poco en su desempeño ambiental y social. Entonces estamos hablando de una consultora, como dijimos, que brinda pues los servicios de asesoría no estratégica, medición de impacto ambiental, huella de carbono, economía circular, etcétera, etcétera, que son términos que además ya de a poquito los vamos conociendo, que no son relativamente nuevos, sino que se han venido dando ya desde hace algunos años, cuando existe la preocupación de qué es lo que sucede con nuestro planeta, pero ahora más que nunca yo creo que ya vamos haciendo conciencia. En un principio nos parecía una cuestión de novelería, correcto, pero ahora ya lo vamos haciendo conciencia. Ya lo vamos haciendo conciencia como sociedad, ya estamos viendo los impactos negativos en el medio ambiente, sobre el cambio climático, por ejemplo, es clarísimo, y ya el consumidor per se, yo diría que más las generaciones jóvenes, pero ya nos estamos volviendo mucho más conscientes, por ejemplo, de qué consumimos, ¿no? Entonces eso impacta directamente también en el mundo empresarial, ¿no? Qué tipo de producto estamos vendiendo, qué tipo de servicio estamos vendiendo, cómo las empresas se adaptan también a generaciones que ahora ya buscan tener un trabajo digno, con beneficios. Entonces es una sociedad cambiante que ya, como tú dices, la sostenibilidad no es un tema que está de moda, sino que ya se está viendo que como sociedad estamos pidiendo que sea algo que se tome en cuenta en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en la sociedad, en el medio ambiente. Entonces es un tema que ya no se lo puede dejar de lado. Claro, y dentro de la sociedad y los distintos grupos etarios, como usted dice, hay gente que ya viene con ese chip incorporado, ¿no? de la conservación ambiental, del manejo sostenible. Hay otros que no somos tan jóvenes y que nos hemos ido acoplando, a veces un poquito, todavía sin creerlo mucho, pero ya las evidencias mismo del planeta nos van llevando a ese tema. Y la otra parte dentro de la sociedad es la parte empresarial. Correcto. Desarrollemos un poco en este sentido, porque ¿qué impacto o qué beneficio pueden tener también las empresas de empezar a desarrollar productos y servicios enfocados o encaminados o dentro de la línea del manejo ambiental y sostenible? A ver, desde Revalúo y desde una visión también personal, yo creo que el sector privado tiene un potencial gigantesco de generar cambio, ¿no? Estamos viendo ya alrededor del mundo cómo las empresas empiezan a liderar este movimiento de cambio, no solo en tratar de tener impactos positivos en el medio ambiente, porque claro, ya es muy visible, sino también en la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros trabajadores? ¿Qué tipo de
ventajas o garantías contractuales estamos dando a nuestros clientes, cómo estamos aportando al medio ambiente, cómo se manejan las empresas de manera interna con la gobernanza, cómo aportan a la comunidad, ¿no? Hay varios temas que las empresas y el sector privado ya están empezando a tomar en cuenta. Desde adentro. Ajá. Hacia afuera. Porque el cambio evidentemente tiene que ser interno, ¿no? Entonces, para poder proyectarse hacia una manera externa. Además, ¿qué es lo más importante? Las empresas ya empiezan a medir sus impactos, ¿no? Y también esta medición de impacto se vuelve estratégico. Entonces, primero empiezan con un diagnóstico, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros impactos en la sociedad, en el medio ambiente? Fundamental saber dónde estamos parados, para después tomar acción, ¿no? Y tomar acción no desde pequeñas iniciativas aisladas, sino que ya la sostenibilidad se vuelve un eje estratégico dentro de las empresas, ¿no? Y es básico, y hay departamentos. Correcto. ¿No? Dentro de las empresas. Hay departamentos especializados en estos temas que trabajan dentro de las empresas, porque hay un potencial gigantesco de que el sector privado sea el motor de cambio, ¿no? Tenemos posibilidades, tenemos recursos, tenemos que desde el sector empresarial guiar con el ejemplo, ¿no? No podemos depender de que el gobierno nos dé normativas, que evidentemente van muy de la mano, pero yo creo que el sector privado ya puede generar cambio por su parte, por su lado, con todos los recursos que tienen, ¿no? Y empezar a hacer negocios con ejemplo, ¿no? Y cambiar la mentalidad. Es estratégico que ya estemos pensando en la sostenibilidad por un tema de mitigación de riesgos. Un ejemplo muy claro es lo que acaba de pasar el año pasado con el tema de la electricidad, ¿no? Ya nos empezamos a dar cuenta todos estos temas. No fue un problema de escasez de eléctrico, fue un problema de escasez de agua, ¿no? Así es. Entonces, evidentemente, las empresas estratégicamente ya tienen que empezar a pensar en estos riesgos ambientales como también sociales, para poder combatir todos estos problemas o estos desafíos que vienen con el cambio climático o desafíos sociales, ¿no? La pandemia, hay muchos ejemplos. Y también empezar a transicionar y pensar que no solo tenemos que producir ingresos para los accionistas, sino que tenemos que generar impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente desde una manera interna y externalizándola. Claro, el sector privado es fundamental, como usted lo acaba de decir, además porque dentro del ADN del sector privado es el sector en nuestro país seguramente con mayor intensidad que se va adaptando a los cambios a veces tan fuertes, tan abruptos. Seguramente en otros países, no lo sé, puede ser relativamente de pronto un poco más fácil, pero siempre el sector privado es el reactivo, el que se acomoda, el que se va acoplando a la realidad actual, y en este caso el tema ambiental es un efecto que está causando, como usted ya lo dijo, una menor cantidad de agua, que es lo que se dio el año pasado, versus además un consumo cada vez energético mayor, ¿no? Entonces, hay cómo bajamos nuestro consumo energético y cómo a la vez mejoramos el planeta para que no existan estas condiciones extremas. Incluso dentro de las empresas, situaciones que parecen sencillas, como decirles, o que parecen difíciles de cumplir, pero que terminan siendo sencillas, ayudan a mitigar esa huella de carbono, como decirles, no es necesario que tú vengas a la oficina, porque el rato que tú te desplazas a la oficina, vienes dejando una huella de carbono a través de lo que vienes utilizando, de tu medio de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ahí nace el sector privado, es el más reactivo, dentro del ADN tiene eso. Nos ponen más impuestos, el sector privado es el que el que se apuntala, ¿no? Claro, el más resiliente, ajá. Sí, evidentemente. Y es también porque sus impactos son directos en la sociedad y en el medio ambiente. Yo creo que no nos damos mucho cuenta de eso. El sector empresarial es el motor económico del país, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que poner los ojos y es ahí donde tenemos que poder generar cambios, ¿no? Y hay empresas que están muy abiertas, hay empresas que ya están liderando este movimiento, que están invirtiendo, que ya están viendo los beneficios, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú inviertes en sostenibilidad, en crear impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente, no vas a ver un retorno de la inversión inmediato. Y eso es un poco lo complicado de hacer entender, ¿no? La sostenibilidad toma tiempo.
Y es aquí donde hay empresas que ya han venido trabajando muchos años, con muchos años de anticipación, y ya están empezando a ver estos beneficios. Que tuvieron de pronto en algún momento un estancamiento, de pronto incluso una baja dentro de lo que son sus utilidades, ¿no? Que apostaron pues al tema ambiental, pero después... Pero es un cambio de mentalidad. Se suben a la cresta de la ola. Exacto, y es un cambio de mentalidad de decir, ok, tal vez en estos años vamos a tener un poco una baja, vamos a hacer inversión más que pensar en utilidades. Pero ahora ya empiezas a ver cómo vienen estos beneficios, que muchas veces son beneficios intrínsecos, ¿no? Por ejemplo, tú empiezas a invertir en tus trabajadores, ¿no? Con buenas prácticas laborales, con beneficios, no me refiero solo a beneficios económicos, porque eso también puede significar un gasto importante para la empresa, pero sí otro tipo de beneficios como una medición de diversidad, encuestas de satisfacción, cómo podemos mejorar. Empiezas a trabajar en proyectos que no necesariamente requieren una inversión económica, pero que empiezas a ver los impactos positivos en tu gente, ¿no? ¿Y qué pasa? Retención de talento inmediato. Nadie quiere salir de tu empresa. El rato que tú abres un puesto, tienes miles. Todo el mundo quiere trabajar contigo. Entonces empiezas a ver el retorno de la inversión justamente en que ya no tienes una rotación importante de personas, no pierdes tiempo en los procesos de capacitación cuando tienes tanta rotación, ¿no? Pierdes tiempo y pierdes recursos hasta que se acoplen, exacto. Entonces, ese es el tipo de retorno de la inversión que a simple vista es difícil de entender, pero empiezas a ver con el tiempo, ¿no? Y ahí es donde hay que tener un poquito de paciencia, porque los impactos positivos llegan. Y son muy beneficiosos. Hay otro ejemplo, saliendo un poco de trabajadores. ¿Qué pasa con los proveedores? La cadena de suministro de una empresa es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Si es que tú pagas bien a tus proveedores, si es que tus proveedores están contentos. Hay muchas empresas que hasta pagan un poco más a pequeños agricultores, un precio justo. A tiempo. Con contratos confiables, puedes dar capacitaciones también a tus proveedores, cómo ser mejores, apoyo, que no necesariamente, como te digo, es inversión económica, pero sí inversión de tiempo, ¿no? De tu equipo, de medición de satisfacción de tus proveedores también. ¿Qué pasa? El momento que tú tienes algún problema o por ejemplo, situaciones como las huelgas que sabemos tener en este país, tus proveedores nunca van a dejar de entregarte tu materia prima. Entonces te aseguras tu cadena de suministro, ¿no? Y eso viene con el tiempo, pero hay beneficios y son beneficios muy importantes que aseguran un poco la estabilidad del sector empresarial. Ahora, dentro de esta línea, la empresa privada, ¿cómo empieza a trabajar también de pronto con la academia, con las universidades? Porque cada vez requieren más especialistas que estén enfocados al tema sostenible, al tema ambiental, y ahí debe de haber también un trabajo conjunto, ¿no? Donde ellos soliciten, no solamente es un tema de que tengo esta demanda y existe una poca oferta de profesionales, sino también empiezan a exigir seguramente a las universidades a que la formación de los futuros profesionales vaya encaminada dentro del aspecto, en este caso ambiental, sostenible. Correcto, fundamental. Y creo que tiene que haber una relación de diferentes sectores, ¿no? No solo con el sector académico, que creo que es fundamental también por un tema de innovación, ¿no? Claro. La academia tiene el potencial de ir innovando, investigando, que puede ayudar muchísimo a las empresas que a veces no tienen la capacidad interna técnica de contratar a alguien que esté en constante innovación, sino que, ¿qué pasa aquí? Las alianzas son fundamentales, alianzas estratégicas con diferentes sectores, ¿no? El tercer sector, la academia, es muy importante que todo se empiece a trabajar de manera conjunta y también con proyectos, como tú decías, de pasantías, ¿no? Las pasantías para los estudiantes, ahora también sabemos que tenemos un porcentaje muy alto de desempleo juvenil y es aquí justo donde el sector privado puede entrar a colaborar con estos problemas que tenemos el día de hoy. La educación dual también que se habla, ¿no? Que ya se vayan incorporando mientras son estudiantes a la empresa y después se gradúan y lo más seguro es que sean contratados porque ya tuvieron esa formación, esa capacitación que es a veces la que termina costando. La que termina haciendo falta, exacto. Y hay empresas que tienen unos programas de pasantías justamente con diferentes alianzas con la academia que son
muy interesantes y que ven beneficios tanto para la empresa como también para la sociedad, ¿no? Solucionando este problema que estaba conversando hace un ratito sobre justamente el desempleo juvenil, ¿no? Ahora, claro, las empresas privadas las hace su gente, ¿no? Y en la gente mismo tiene que haber ese cambio de mentalidad. A veces están dirigidas, digamos, de pronto por personas, no quiero ser peyorativo en esto, de pronto ya muy adultas, que de pronto todavía son renuentes a los cambios, pero si es que se llena de gente que viene con otra mentalidad, se lo puede hacer. Por otro lado, existe el tema de, dentro de las empresas privadas, diversas clases de empresas, desde las grandes, las corporaciones, hasta las pequeñas y medianas empresas, que esas sobre todo deben ser las que más se deben de apoyar también en la academia, no teniendo una persona que esté ahí todo el tiempo, que de pronto les cuesta el crear una plaza de trabajo más y todo eso, ¿no? Sin saber que la inversión llegará luego a futuro, pero que pueden irse apoyando a través de incluso agentes externos o profesionales externos. Exacto. Que pueden ir dando asesoría en ese sentido. Completamente de acuerdo contigo, y aquí con lo que mencionabas se me vino esto a la mente de también la importancia de generar alianzas entre empresas. Y esto pasa, claro. Tenemos, no sé si es que has escuchado del movimiento de empresas B, son empresas certificadas bajo altísimos estándares internacionales, que miden sus impactos en temas sociales y ambientales, y que además es muy interesante, generan una comunidad empresarial, ¿no? Y es aquí donde tú empiezas a ver todos estos beneficios de trabajo, ¿no? Cómo nos ayudamos, cómo trabajamos de manera conjunta, cómo podemos movilizar todo lo que estamos haciendo para generar más impactos y potenciar los impactos que estamos generando, ¿no? Entonces creo que las alianzas estratégicas son extremadamente importantes entre empresas, con la academia, con también el gobierno. Las cámaras que pueden ser la convergencia, cámaras de pequeñas, de medianas industrias, las cámaras de grandes industrias. Y también tienes aquí esta convergencia entre empresa grande y empresa pequeña. Súper importante tener esta conexión, cómo nos ayudamos, qué está haciendo la empresa grande, cómo ha sido su camino, qué puede hacer la empresa pequeña, cómo aporta, ¿no? Y que a veces ha habido relaciones entre ellas también, porque ha habido a veces tercerización de, ¿no? O maquila de productos, por ejemplo, ¿no? Con empresas pequeñas. Entonces, qué mejor que irse empatando por ahí. Es muy interesante todo lo que está pasando y todo lo que se puede llegar a hacer entre el sector empresarial cuando se trabaja siempre de manera conjunta, ¿no? Es muy importante generar estas alianzas para poder, como te decía, potenciar los impactos que se está generando, ¿no? Y poder llamar a más empresas, ¿no? Justamente a este cambio. Correcto. Estoy leyendo aquí un dato, por ejemplo, dice que en España, ¿no? Según un estudio realizado por Generali y la Universidad SDA Bocconi, el 86% de las pequeñas y medianas empresas, las pymes españolas, adoptaron estrategias ESG, es decir, allá tenemos casi 9 de cada 10 que han ido ya esto implantando, o sea, ya es por default. Ya es por default, ya es una manera de hacer negocio. Y eso es lo interesante, ¿no? Cuando hablamos del término ESG nos referimos a, en inglés, Environmental, Social and Governance, ¿no? Que ya están tomando temas internos de gobernanza sociales y ambientales dentro de sus estrategias, sin importar si eres una pequeña empresa o una gran empresa, pero ya es su manera de hacer negocio. Entonces eso es súper interesante porque ya nacen muchas pequeñas empresas, ya nacen con esta mentalidad de generar impactos positivos, de medir sus impactos, de ir mejorando constantemente. Las normativas europeas también son bastante estrictas en este aspecto, entonces ahí es donde viene justamente esta transición y esta colaboración, digamos, entre lo que es la normativa, el gobierno, la legislación, pero también el movimiento de empresas privadas. Normativa, legislación, gobierno, que usted ha hablado, y ahí viene mi siguiente pregunta, que es lo que iba justamente a hacerlo. ¿Cómo esto empata a las empresas privadas con las instituciones públicas? Las instituciones públicas, no solamente con la generación de normas, legislación, reglamentos, políticas que vayan en ese sentido de lo ambiental, sino también en convertirse en apoyos, y ellas también desde adentro empiecen a generar lo mismo, es decir, determinado ministerio, determinada subsecretaría, determinado espacio público, los GATS, todo eso, tienen que tener sus departamentos ambientales sostenibles. Correcto. Sí, y aquí es donde viene una relación interesante, y más que una relación, el potencial del sector privado de movilizar
y canalizar estos temas, ¿no? De unión, de demostrar qué es lo que se está haciendo, de cuál es el potencial del sector privado para generar cambio, para que justamente poder demostrar al gobierno, no solo como tú dices a través de normativa, esperando, no es que las empresas deberían esperar a que la normativa salga para cumplirla, sino más bien potenciar estos cambios, generar ya, digamos, ejemplo para que esto pueda servir justamente para la creación de normativa nueva, ¿no? Claro, entonces, propositiva, ¿no? El parte de la empresa privada. Correcto. Qué interesante además todo esto. En términos generales, en Ecuador, ¿cómo podemos hablar? De pronto, hasta en nuestro país todavía es a veces difícil encontrar datos, o la data, como se dice ahora, respecto al número de empresas, por ejemplo, que están adoptando estos sistemas, ya estas estrategias ESG, que ustedes son siglas en inglés, que usted las comentó hace un momentito. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué viene sucediendo con la pequeña y la mediana industria, las grandes empresas? A ver, hay un cambio visible, como yo te comentaba, hay el movimiento de empresas B que yo creo que de cierta manera están liderando este cambio. ¿Es un movimiento mundial? Es un movimiento mundial que existe aquí en Ecuador. Que existe aquí en Ecuador, que se han ido sumando, es una certificación, ¿no? Aparte de ser un movimiento, es una certificación que además certifica que tú cumples como empresa con los estándares más altos en temas sociales, ambientales, de gobernanza, de clientes, de comunidades. Es bastante holística, ¿no? Mide estas áreas de impacto. Y hay empresas que ya están certificadas, muchas. Yo diría que aproximadamente entre 40 y 50 empresas en el Ecuador ya están certificadas como empresas B y lideran este movimiento, ¿no? Sin decir que hay otras empresas que no están certificadas como empresas B, pero que también ya están generando un cambio muy importante, ¿no? Y tienes grandes grupos empresariales liderando este cambio. Están en el camino de certificarse. Están en el camino de certificarse o en el camino de alinearse a los estándares o en el camino de generar cambio, ¿no? Entonces tienes ya diferentes empresas que están empezando a ver no solo los beneficios, sino la importancia de que la sostenibilidad sea un tema estratégico. Y es ahí donde justamente con grandes grupos empresariales empiezas a ver los cambios y los impactos que generan, ¿no? Y eso es lo interesante del trabajo que hacemos en Revalue, que es justamente ir viendo esta transición que termina siendo un trabajo muy, muy gratificante porque empiezas a ver de primera mano cómo estos cambios van generando impactos positivos, ¿no? Esto con los grandes empresariales, ahora tienes también micro y pequeñas empresas que también ya se están sumando al cambio, ¿no? Y que ya tienen otro tipo de posibilidades, ¿no? Siendo empresas pequeñas, pueden ya generar cambios desde un inicio, desde que nacen, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ya se está viendo esta transición. Como te digo, no solo las empresas B son las empresas que han implementado estos cambios, pero yo sí creo que son las empresas que están liderando estos cambios, sin decir, como te digo, que las empresas que no estén certificadas no lo hagan, ¿no? Entonces ya se empieza a ver, es interesante. Sí creo que hace falta mucha normativa en cómo comunicamos lo que estamos haciendo. También hay aquí en Ecuador se ve mucho el tema del greenwashing. No sé si es que tú conoces de este término, que es un poco decir que estás haciendo algo bien, pero no necesariamente hay data detrás o hay mediciones detrás. Entonces creo que aquí tenemos un importante aspecto a solucionar, digamos, a combatir. Pero esto pasa en todo el mundo, no solo en el Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que hay más aspectos positivos en este aspecto, que las empresas ya se están subiendo, ya están generando cambio, y creo que seguirá creciendo. Isabel, queremos agradecerle por haber estado aquí. Ha sido importante el diálogo que hemos mantenido para que la gente conozca también qué es lo que viene sucediendo con nuestra realidad, con la realidad mundial también, porque la otra realidad de a poco la vamos palpando y vemos que por supuesto es una realidad que no nos está dejando buenos efectos dentro del tema ambiental, ¿no? Cada vez existen cosas más críticas respecto, por ejemplo, al clima, la falta de agua. Uruguay el año pasado, o hace casi un año y medio, sufrió prácticamente que no había agua, o sea, no había agua, ni agua embotellada, nada de agua, ¿no? Y no queremos llegar, por supuesto, a esos límites, no solamente en Ecuador, sino a nivel planeta, porque esto es además a nivel planeta. En este sentido, en el ambiental no existen fronteras, ¿no? Y esto es una lucha de todos, porque además este es el único hogar
que por el momento al menos tenemos para vivir en el planeta Tierra. El cambio tiene que ser ya. Gracias, Isabel, muy gentil. Muchas gracias. Gracias, David. amigos. Estaba con nosotros Isabel Freire, ella es la CEO de Rivalu, que destacó la importancia de la gestión responsable para un impacto ambiental positivo. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.